La expansión franca no surgió como un impulso repentino, sino como el resultado directo de un proceso militar y político que transformó por completo el equilibrio europeo, en un escenario donde múltiples reinos compitieron por rutas, fortalezas y espacios de poder. Los francos avanzaron con una combinación precisa de disciplina, aprovechamiento territorial y capacidad para absorber estructuras locales. Esta ofensiva no solo alteró fronteras, creó una nueva configuración de poder que dominaría el occidente medieval durante siglos. A medida que los pueblos germánicos se fragmentaban en distintas facciones, los francos identificaron una oportunidad estratégica. Su consolidación comenzó con la unificación interna, el fortalecimiento de su aristocracia guerrera y la capacidad de actuar coordinados frente a rivales dispersos. Cada movimiento ampliaba su influencia sobre regiones clave, capturaba rutas comerciales y sometía a comunidades que durante generaciones habían resistido la presión exterior. La expansión no imitaba modelos previos, imponía uno nuevo. El dominio franco se extendió por territorios que carecían de una defensa unificada. Reinos debilitados por disputas internas, ciudades aisladas y valles estratégicos sin coordinación militar permitieron que la ofensiva avanzara sin interrupciones. Los francos emplearon una estructura de mando capaz de movilizar fuerzas rápidamente, adaptar tácticas a la geografía y asegurar comunicaciones en zonas donde otros pueblos dependían de defensas estáticas. La movilidad y la capacidad de respuesta se convirtieron en sus mayores ventajas. En el proceso, absorbieron culturas, territorios y sistemas administrativos que reforzaron aún más su crecimiento. No dependieron únicamente de conquistas directas. Integraron élites locales, reorganizaron tributos y emplearon alianzas temporales para quebrar resistencias regionales. Cada victoria fortalecía el núcleo franco y debilitaba las redes políticas de sus adversarios. La expansión se volvió un ciclo que multiplicaba su fuerza con cada avance. El resultado fue una transformación profunda del occidente europeo. Regiones enteras quedaron sometidas a un poder que no solo conquistaba, sino que reestructuraba la administración, imponía nuevas relaciones de autoridad y redefinía el mapa político. Lo que comenzó como la consolidación de un pueblo germánico se convirtió en una fuerza dominante capaz de determinar el rumbo militar y territorial de una Europa que cambiaría para siempre. La expansión franca se desarrolló en un momento en el que Europa occidental enfrentaba una fragmentación política profunda. Los antiguos territorios romanos habían perdido cohesión, múltiples pueblos competían por recursos y las rutas estratégicas se encontraban bajo disputas constantes. En este contexto, los francos aprovecharon la ausencia de una autoridad dominante para consolidar su propio poder, estableciendo mecanismos militares y administrativos capaces de proyectar control más allá de su territorio inicial. La clave de este proceso fue la combinación de fuerza militar disciplinada y una adaptación constante a la estructura regional. El crecimiento franco no dependió únicamente de la guerra abierta. Su progreso se apoyó en la capacidad de integrar territorios mediante acuerdos, sometimiento controlado y reorganización interna. Las élites locales fueron incorporadas a estructuras donde el poder franco se convertía en el eje principal, manteniendo estabilidad mientras ampliaban su influencia. Con el tiempo, esta red de alianzas y subordinaciones creó una base sólida que permitió continuar la expansión sin generar fracturas internas. La unificación bajo líderes capaces reforzó aún más el proceso, estableciendo un centro de autoridad reconocido por comunidades diversas. La evolución militar desempeñó un papel decisivo en esta transformación. Las tácticas francas se adaptaron tanto a bosques densos como a llanuras abiertas, permitiendo penetrar regiones con defensas estáticas o territorios difíciles de controlar. La movilidad relativa de sus fuerzas, junto con la coordinación entre unidades, facilitó la ruptura de resistencias que otros pueblos no habían logrado superar. Además, el control de rutas fluviales y pasos estratégicos ofreció acceso a nuevas zonas de influencia, ampliando las posibilidades de expansión a mediano y largo plazo. A medida que su autoridad creció, los francos reorganizaron estructuras administrativas para asegurar continuidad en los territorios incorporados. Este proceso fortaleció su capacidad de respuesta, consolidó una identidad política más amplia y abrió camino para una reconfiguración completa del poder occidental. Antes de continuar, si disfrutas contenido histórico profundo como este,
considera suscribirte para no perder los próximos episodios. El ascenso franco comenzó con un proceso de consolidación interna que definió la estructura política y militar que sostendría su expansión posterior. Mientras otros pueblos germánicos mantenían formas de liderazgo fragmentadas, los francos desarrollaron una autoridad central más estable, respaldada por una aristocracia guerrera que actuaba como núcleo de cohesión. Esta base permitió que las primeras campañas se organizaran con objetivos claros y capacidad real de ejecución, algo que marcó la diferencia en un escenario europeo marcado por disputas prolongadas y territorios sin liderazgo unificado. El territorio inicial franco se fortaleció mediante alianzas internas, integración de clanes y establecimiento de acuerdos que reducían conflictos entre facciones. Con esta base política más estable, pudieron movilizar recursos humanos y materiales de forma más eficiente que sus vecinos. La centralización en torno a líderes capaces generó un sistema donde las decisiones estratégicas se aplicaban rápidamente, evitando las demoras típicas de pueblos con estructuras dispersas. Esta coordinación temprana resultó fundamental para las campañas que seguirían. La estructura militar franca se apoyó en unidades de infantería y caballería adaptadas a diversas condiciones geográficas. Su capacidad para operar tanto en bosques como en zonas abiertas les permitió enfrentar a rivales con estilos de combate muy distintos. Las armas, basadas en tradiciones germánicas pero refinadas por experiencias regionales, ofrecieron un equilibrio entre resistencia y efectividad. Esto les permitió responder a amenazas variables sin comprometer su movilidad. El liderazgo franco implementó un sistema de redistribución de tierras que reforzó la lealtad de la aristocracia. Guerreros que demostraban capacidad recibían dominios que fortalecían su posición y al mismo tiempo consolidaban la autoridad central. Esta práctica generó un círculo de fidelidad donde el beneficio territorial se vinculaba directamente con el éxito militar, incentivando a los líderes locales a sostener campañas agresivas que ampliaran la base de poder colectivo. La integración de comunidades conquistadas fue progresiva y organizada. Los francos no dependían únicamente del sometimiento directo, sino que incorporaban costumbres y estructuras locales siempre que reforzaran el control territorial. Esta capacidad de absorción generó estabilidad en regiones recién incorporadas, reduciendo resistencias internas y permitiendo que la expansión continuara sin interrupciones prolongadas. La flexibilidad administrativa se volvió una de sus herramientas más efectivas. El desarrollo de redes de comunicación reforzó la cohesión territorial. Rutas fluviales y corredores naturales se convirtieron en canales para trasladar tropas, mercancías e información. Este control ofrecía ventajas decisivas en momentos de conflicto, ya que permitía anticipar movimientos enemigos y responder con rapidez. La capacidad de coordinar unidades en zonas distantes marcó la diferencia en comparación con pueblos que dependían de comunicaciones lentas o ineficientes. En las primeras fases de expansión, los francos emplearon tácticas combinadas que desestabilizaron a sus adversarios. Atacaban puntos vulnerables, aseguraban rutas y luego presionaban desde múltiples direcciones para evitar que los enemigos se reorganizaran. Esta metodología redujo la capacidad de respuesta de reinos fragmentados y aceleró la caída de territorios que antes resistían prolongadamente. El impacto psicológico de estas acciones también debilitó la voluntad de lucha de poblaciones que habían observado la rapidez con la que caían regiones vecinas. Otra característica determinante fue la adopción selectiva de tecnologías y métodos procedentes de otros pueblos. Ya fuera a través de alianzas o de la absorción de comunidades conquistadas, los francos incorporaron formas más avanzadas de metalurgia, técnicas administrativas y estrategias militares que complementaron sus propias tradiciones. Este proceso amplió su capacidad operativa y fortaleció su posición frente a adversarios menos adaptables. La estructura política franca evolucionó junto con su expansión territorial. El aumento del dominio exigió mecanismos administrativos más complejos, y estos se implementaron de manera gradual, integrando a líderes locales en sistemas que favorecían el control central. La combinación de poder militar y administración eficiente creó una base sólida que sostuvo su autoridad incluso en regiones alejadas del núcleo original. El resultado de este proceso inicial fue una entidad política y militar cohesiva, capaz de proyectar fuerza hacia múltiples direcciones y absorber territorios sin comprometer su estabilidad interna.
La consolidación del poder franco estableció las condiciones necesarias para la expansión posterior, que transformaría la distribución del poder en Europa occidental y crearía una plataforma desde la cual futuras dinastías continuarían extendiendo su influencia. La expansión franco-merovingia se intensificó cuando los líderes identificaron regiones con desequilibrios políticos que podían ser explotados con rapidez. Los antiguos territorios romanos, fragmentados y con disputas internas constantes, carecían de una defensa uniforme capaz de frenar un avance coordinado. Esta falta de cohesión facilitó que las fuerzas francas penetraran en áreas donde la autoridad local dependía de acuerdos precarios. La ofensiva avanzó en fases calculadas, priorizando corredores naturales que permitían asegurar rutas y proyectar fuerza. El control de estos corredores se convirtió en un pilar estratégico. Los francos se enfocaron en ríos, pasos boscosos y caminos que conectaban aldeas y fortalezas. Al asegurar estos puntos, impedían que sus adversarios reorganizaran fuerzas o trasladaran refuerzos. Esta técnica de interrupción del movimiento limitaba la capacidad de respuesta de los reinos vecinos, generando un efecto de aislamiento progresivo. Las regiones que quedaban desconectadas ofrecían resistencia mínima y podían ser integradas más rápidamente. A medida que avanzaban, los francos también aprovecharon la rivalidad entre comunidades locales. Muchos líderes regionales preferían someterse a un poder estable antes que enfrentar ataques constantes de otros pueblos. Este cálculo político redujo la necesidad de campañas prolongadas, ya que bastaba demostrar capacidad militar para que varias comunidades adoptaran una postura de cooperación o sumisión. Las alianzas eran evaluadas según su utilidad estratégica, y aquellas que no ofrecían ventajas claras se reemplazaban por dominación directa. La ofensiva franca se apoyó en tácticas adaptables a diversos entornos. En zonas boscosas, emplearon movimientos compactos que impedían emboscadas. En llanuras, desplegaron unidades de choque capaces de romper formaciones enemigas antes de que éstas pudieran organizarse. Esta flexibilidad táctica mostró que su estructura militar estaba preparada para operar en múltiples escenarios sin perder eficiencia. El resultado fue la ruptura sistemática de defensas que, aunque resistentes, carecían de coordinación interna. El avance territorial vino acompañado de una reorganización administrativa inmediata. Una vez ocupada una región, se establecía un sistema de tributos y deberes que integraba a la población en la maquinaria de poder franco. Los líderes locales que aceptaban esta estructura mantenían parte de su autoridad, pero bajo supervisión directa. Este método reducía o eliminaba la posibilidad de levantamientos repentinos, ofreciendo estabilidad suficiente para movilizar fuerzas hacia nuevas campañas sin dejar vacíos críticos. El impacto de esta reorganización se extendió también al ámbito económico. Las rutas aseguradas permitieron intensificar el intercambio de bienes, fortaleciendo tanto el núcleo franco como las regiones recién incorporadas. Los francos entendían que una región económicamente activa era más fácil de controlar, ya que dependía del flujo de recursos facilitado por su autoridad. Este enfoque pragmático favoreció la consolidación territorial a largo plazo. Las estructuras religiosas desempeñaron un papel importante en la legitimación del poder. Los francos emplearon el apoyo de comunidades cristianas para estabilizar territorios y establecer vínculos con poblaciones que anteriormente no contaban con un respaldo político claro. Iglesias y monasterios se convirtieron en centros administrativos y de registro, funcionando como puntos de apoyo que reforzaban la presencia franca sin necesidad de tropas permanentes. Esta integración facilitó el orden en zonas que antes enfrentaban disputas continuas. El uso de castillos y fortalezas también se volvió clave. Los francos restauraron o ampliaron estructuras defensivas heredadas del periodo romano, adaptándolas a sus necesidades operativas. Estas fortalezas permitían controlar amplias áreas rurales y servían como base para incursiones posteriores. La presencia permanente de guarniciones disciplinadas aseguraba que la autoridad franca se mantuviera incluso en momentos de transición o crisis regional. A medida que las campañas avanzaban, los francos identificaron regiones cuya conquista implicaba mayor resistencia. En estos casos, aplicaban una combinación de presión militar y aislamiento estratégico. Bloqueaban rutas de abastecimiento, imponían tributos aumentados a comunidades aliadas del enemigo y desmantelaban estructuras defensivas secundarias. Este enfoque evitaba enfrentamientos masivos y innecesarios y desgastaba a los adversarios antes de la confrontación decisiva.
El resultado acumulativo de estas acciones fue una expansión estable, sostenida por un equilibrio entre fuerza militar, reorganización interna y absorción administrativa. Los francos no solo ampliaron su territorio, sino que transformaron la estructura política del occidente europeo. La combinación de disciplina, movilidad y capacidad de integración les permitió asegurar un dominio que serviría de base para fases aún más profundas de expansión y que redefiniría el poder en la región durante generaciones. La expansión franca alcanzó una nueva fase cuando los líderes dirigieron su atención hacia regiones que, aunque políticamente dispersas, poseían recursos críticos para consolidar el dominio occidental. En estas áreas, la diversidad de pueblos y la ausencia de una autoridad central fuerte ofrecían oportunidades estratégicas claras. Los francos identificaron valles fértiles, ciudades con importancia comercial y corredores que conectaban territorios distantes. Cada uno de estos puntos se convirtió en un objetivo prioritario para asegurar el control regional y establecer bases de operación permanentes. Las ciudades más desarrolladas constituían centros de poder que debían ser incorporados para garantizar estabilidad. Aunque algunas mantenían defensas sólidas, la falta de coordinación entre ellas dificultaba la creación de una resistencia unificada. Los francos avanzaron evaluando las fortalezas de cada ciudad, determinando puntos vulnerables y empleando negociaciones, presión militar o asedios según fuera necesario. La caída de estos centros urbanos produjo un efecto dominó que debilitó la moral de los territorios vecinos. Además del control urbano, la integración de áreas rurales resultó esencial. Los francos establecieron sistemas de recaudación que aseguraban el flujo continuo de recursos hacia su núcleo de poder. Las comunidades agrícolas fueron reorganizadas bajo supervisión franca, permitiendo un abastecimiento constante de tropas y la formación de reservas estratégicas. Este control no solo fortalecía la economía militar franca, sino que también impedía que los enemigos obtuvieran suministros vitales para resistir. Las alianzas con líderes locales continuaron siendo una herramienta crucial. En regiones donde la resistencia podría prolongarse, los francos ofrecían acuerdos que garantizaban estabilidad y protección a cambio de subordinación. Al incorporar a estos líderes en su estructura administrativa, reducían la necesidad de campañas extensas y minimizaban el riesgo de rebeliones posteriores. Este sistema generaba un equilibrio en el cual la autoridad franca era reconocida sin la imposición constante de violencia. A medida que la expansión avanzaba, los francos desarrollaron métodos más eficaces para movilizar tropas y recursos. Se construyeron puntos de apoyo en zonas estratégicas, permitiendo el despliegue rápido de fuerzas hacia cualquier región que presentara inestabilidad. Este enfoque evitaba que las distancias se convirtieran en un obstáculo, reforzando la capacidad franca para responder con rapidez ante amenazas o disturbios internos. La red territorial se volvió cada vez más integrada y funcional. Las campañas también se beneficiaron del uso de información recopilada a través de exploradores y mensajeros. Estos agentes evaluaban rutas, estudiaban la disposición enemiga y detectaban puntos débiles antes de cualquier ofensiva. La información precisa permitía planificar movimientos coordinados y evitar sorpresas que pudieran comprometer el avance. La capacidad de anticipación se transformó en un componente central de la estrategia franca. Otro elemento fundamental fue la reactivación de rutas comerciales que habían perdido importancia tras la caída romana. Al restaurar estas conexiones, los francos facilitaron el intercambio económico, reforzaron la movilidad de sus tropas y crearon un flujo constante de bienes que promovió estabilidad entre las regiones incorporadas. El renacimiento de estas rutas consolidó la imagen de un poder capaz de restablecer orden y prosperidad. Las fortalezas capturadas fueron adaptadas para cumplir funciones militares específicas. Algunas se convirtieron en centros logísticos, otras en puntos de vigilancia y algunas en defensas exteriores destinadas a bloquear movimientos enemigos. La reutilización inteligente de estas estructuras fortaleció la red estratégica franca y redujo la necesidad de construir nuevas instalaciones. La eficiencia en el uso de recursos se convirtió en una ventaja significativa en comparación con otros pueblos. Con el tiempo, los francos comenzaron a influir en regiones más distantes, donde la resistencia era mayor debido a diferencias culturales o rivalidades históricas. Para enfrentar estas zonas, combinaron presión militar con la instalación de autoridades locales leales. De esta manera, lograban establecer un control efectivo sin necesidad de mantener grandes guarniciones. Este equilibrio
entre fuerza y administración permitió que la expansión continuara sin interrupciones prolongadas. El progreso acumulativo reforzó la imagen de un poder disciplinado, capaz de superar obstáculos geográficos y políticos. La combinación de estrategia militar, reorganización territorial y control administrativo transformó a los francos en un factor dominante del occidente europeo. Esta fase consolidó la base necesaria para nuevas ofensivas, preparando el camino para un dominio que influiría en la estructura política de Europa durante generaciones. El avance franco hacia regiones más occidentales encontró territorios donde las estructuras políticas se mantenían, pero sin una coordinación sólida que permitiera enfrentar una ofensiva bien organizada. Los francos aprovecharon esta situación evaluando cuidadosamente los sistemas defensivos locales. Las fortalezas aisladas, aunque robustas, dependían de comunicaciones lentas y no contaban con apoyo mutuo. Esta debilidad permitió que los líderes francos diseñaran movimientos que debilitaban a sus adversarios antes de que estos pudieran organizar una respuesta conjunta. La presión franca se dirigió primero a zonas donde la geografía favorecía el control de rutas comerciales. Ríos navegables, puentes estratégicos y valles amplios se convirtieron en objetivos prioritarios. Controlar estos puntos significaba dominar la circulación de recursos esenciales y restringir el movimiento de tropas enemigas. Las poblaciones que dependían de estas rutas para su subsistencia quedaban inmediatamente vinculadas a la autoridad franca, lo que reducía la posibilidad de resistencia prolongada. Las ciudades con mayor actividad económica fueron abordadas mediante combinaciones de negociación y coacción. Si bien algunas estaban dispuestas a colaborar a cambio de estabilidad, otras ofrecieron resistencia inicial. En estos casos, los francos emplearon tácticas que debilitaban la moral ciudadana. Bloqueos comerciales, corte de suministros y demostraciones de fuerza destinadas a acelerar la rendición. La intención no era destruir el tejido urbano, sino incorporarlo de manera rápida y funcional al sistema administrativo creciente. Un elemento clave en esta fase fue el establecimiento de guarniciones permanentes en puntos estratégicos. Estas tropas no solo aseguraban el orden en territorios recién absorbidos, sino que funcionaban como núcleos desde los cuales se proyectaban nuevas operaciones militares. Al colocar fuerzas en lugares bien comunicados, los francos reducían el tiempo de reacción ante cualquier amenaza y aseguraban que ninguna región pudiera convertirse en un foco de resistencia. A medida que aseguraban más territorio, los francos identificaron regiones donde la autoridad local aún poseía cierta influencia. En lugar de enfrentarse directamente, emplearon un enfoque que combinaba presión diplomática y recompensas estratégicas. Los líderes locales que aceptaban integrarse al sistema franco obtenían reconocimiento y continuidad en sus cargos, mientras que aquellos que se negaban enfrentaban aislamiento político y militar. Este método debilitaba oposiciones internas sin necesidad de campañas extensas. Las prácticas administrativas continuaron expandiéndose a través de territorios anexados. Los francos implementaron estructuras de supervisión que unificaban tributos, normas y responsabilidades. Este proceso de homogeneización administrativa fortaleció el centro político y permitió que los territorios incorporados funcionaran de manera más eficiente. Con una administración más predecible, fue posible establecer redes de suministros que apoyaban operaciones en zonas cada vez más distantes. Las rutas terrestres se transformaron en ejes logísticos. Los francos reforzaron caminos, aseguraron pasos montañosos y establecieron puntos de relevo que facilitaban el movimiento rápido de mensajeros y unidades de exploración. Estos elementos garantizaron que la información fluyera con velocidad suficiente para anticipar movimientos enemigos y responder antes de que una amenaza alcanzara escala significativa. La comunicación eficiente fue uno de los factores más determinantes de esta fase de expansión. El uso estratégico de la religión continuó fortaleciéndose. Las comunidades cristianas veían en el poder franco una oportunidad para estabilizar regiones que habían sufrido conflictos constantes. Al apoyar monasterios, restaurar iglesias y proteger figuras religiosas influyentes, los francos construían un vínculo que servía tanto para legitimar su dominio como para integrar culturalmente las regiones adquiridas. Este apoyo facilitaba la aceptación del nuevo poder por parte de sectores clave de la población. En las zonas donde la resistencia fue más prolongada, los francos aplicaron acciones destinadas a debilitar la capacidad de reorganización enemiga.
Desmantelaron defensas exteriores, controlaron reservas de alimentos y neutralizaron puntos de reunión que podían ser utilizados para coordinar contraataques. Esta táctica no buscaba enfrentamientos decisivos inmediatos, sino eliminar gradualmente las condiciones necesarias para que el adversario mantuviera una defensa cohesiva. Con cada territorio consolidado, la expansión franca adquiría un ritmo más firme. La combinación de control territorial, presión estratégica y administración eficiente creó un sistema capaz de sostener campañas simultáneas sin poner en riesgo las zonas previamente integradas. Esta fase fortaleció la posición franca como poder dominante en Occidente y abrió el camino para transformaciones aún más profundas en la distribución geopolítica de Europa. El avance franco alcanzó regiones donde el control territorial dependía de alianzas cambiantes y estructuras defensivas que variaban según la geografía. Estas zonas, aunque fragmentadas, poseían rutas valiosas que conectaban áreas de importancia económica y militar. Los francos entendieron que asegurar estos corredores implicaba neutralizar poderes locales que se apoyaban en acuerdos temporales para mantener su autonomía. La falta de una autoridad central fuerte facilitó que la ofensiva se concentrara en puntos estratégicos, debilitando la capacidad de resistencia. Las campañas en estas regiones se caracterizaron por la necesidad de movimientos rápidos. Las distancias entre asentamientos y la irregularidad del terreno obligaron a los francos a desplegar unidades versátiles capaces de adaptarse a condiciones cambiantes. Al emplear exploradores que identificaban rutas seguras y posibles emboscadas, las fuerzas francas podían anticiparse a obstáculos naturales y posiciones defensivas. Esta capacidad de adaptación redujo sustancialmente los riesgos asociados a la operación en territorios inestables. En zonas donde predominaban acuerdos entre líderes tribales, los francos emplearon estrategias que combinaban presión militar y rupturas diplomáticas calculadas. Al demostrar que podían atacar desde múltiples direcciones con rapidez, generaban incertidumbre entre sus adversarios. Esta incertidumbre debilitaba alianzas y provocaba divisiones internas, facilitando la conquista de territorios que dependían de pactos frágiles para mantener cohesión. La fragmentación interna aceleraba la caída de poderes regionales. Los francos también se enfocaron en controlar puntos donde convergían rutas de intercambio. Estos puntos formaban nodos logísticos que, al ser capturados, permitían proyectar fuerza hacia territorios más distantes. Las ciudades situadas en estos nodos se volvieron esenciales para asegurar el flujo de suministros, reforzar guarniciones y coordinar ofensivas posteriores. Su captura creaba bases sólidas desde las cuales se dirigían nuevas campañas. La organización interna de las fuerzas francas se ajustó para enfrentar las exigencias de esta etapa. Se establecieron unidades dedicadas a proteger rutas recién aseguradas, mientras que fuerzas de choque avanzaban hacia zonas más resistentes. Este equilibrio entre defensa y ofensiva garantizó que los territorios conquistados no se convirtieran en puntos vulnerables. La estabilidad territorial permitió que los recursos se concentraran en regiones donde la resistencia era más intensa. En determinados casos, las comunidades locales ofrecieron resistencia considerable. Sin embargo, esta resistencia se debilitó rápidamente mediante la combinación de bloqueo de suministros y destrucción de fortificaciones secundarias. Los francos evitaban enfrentarse a enemigos completamente preparados. Preferían reducir su capacidad de lucha antes de iniciar una ofensiva mayor. Esta estrategia minimizaba pérdidas y aceleraba la integración de territorios críticos. La influencia religiosa continuó desempeñando un papel importante. Comunidades cristianas ubicadas en regiones disputadas veían en los francos un poder capaz de ofrecer estabilidad. Este apoyo permitía legitimar la autoridad franca y reducir resistencias basadas en vínculos tradicionales con otros pueblos. Monasterios y centros religiosos se convirtieron en aliados estratégicos que facilitaban la administración y la recaudación en zonas recién ocupadas. El control de recursos naturales fue otro factor determinante. Regiones con bosques amplios, rutas fluviales y tierras fértiles se convirtieron en prioridades ya que garantizaban suministros constantes. Los francos dedicaron esfuerzos a asegurar estas áreas mediante la colocación de guarniciones y la integración administrativa inmediata. Este control económico amplió la capacidad operativa del ejército y fortaleció la infraestructura del poder franco. La interacción con territorios fronterizos expuso a los francos a nuevos desafíos. Algunos pueblos vecinos intentaron formar coaliciones defensivas para contener su avance. Sin embargo,
las diferencias internas entre estos pueblos y la falta de estructuras capaces de coordinar movimientos conjuntos dificultaron la resistencia prolongada. Los francos explotaron esta debilidad mediante incursiones precisas destinadas a impedir cualquier intento de unificación enemiga. El efecto acumulativo de estas campañas consolidó el dominio franco en regiones clave del occidente europeo. La combinación de tácticas adaptadas, control económico, redes de comunicación y legitimación religiosa generó un sistema territorial robusto. Esta etapa preparó las condiciones necesarias para el siguiente gran impulso expansivo, donde los francos se proyectarían hacia zonas cuya conquista modificaría de manera definitiva la configuración del poder occidental. La última fase de la expansión franca exigió una reorganización profunda para sostener un dominio que se extendía sobre regiones diversas, con estructuras políticas heterogéneas y paisajes que variaban desde llanuras fértiles hasta zonas montañosas de difícil acceso. Para mantener el control, los líderes francos fortalecieron los mecanismos administrativos que habían implementado en etapas anteriores, integrando a las élites locales en un sistema que equilibraba autoridad central y autonomía limitada. Este modelo permitió asegurar territorios sin la necesidad de desplegar grandes ejércitos de ocupación, liberando recursos para nuevas ofensivas. La consolidación territorial vino acompañada de la restauración de rutas que garantizaban movilidad y suministro. Los francos repararon puentes, reforzaron caminos y establecieron estaciones de mensajería que permitían transmitir órdenes con rapidez. Estas rutas no solo facilitaban la logística militar, sino que también fortalecían el comercio regional, creando un flujo constante de bienes que mantenía activa la economía del territorio expandido. La combinación de infraestructura y control político consolidó su presencia en zonas donde antes predominaba la fragmentación. Con esta estructura estabilizada, los francos pudieron dirigir su atención hacia regiones cuyos conflictos internos representaban oportunidades estratégicas. En estas áreas, la falta de cohesión entre comunidades locales facilitaba el avance franco. Aprovechando las rivalidades existentes, aplicaron una estrategia que combinaba acuerdos temporales con acciones militares selectivas. Esta metodología evitaba un desgaste prolongado y permitía obtener control mediante operaciones rápidas que debilitaban decisivamente a los adversarios. La presión militar fue aplicada con precisión. Los francos atacaban cuando los enemigos estaban dispersos o incapaces de coordinarse, reduciendo la posibilidad de enfrentamientos extensos. En situaciones donde la resistencia era mayor, empleaban tácticas de desgaste que impedían la reorganización del adversario. Bloqueaban rutas de abastecimiento, destruían fortificaciones secundarias y controlaban zonas de producción agrícola. Estas acciones debilitaban gradualmente la capacidad defensiva enemiga antes de enfrentar sus posiciones principales. En paralelo, se fortaleció el sistema de tributos que sostenía el funcionamiento del poder franco. Las regiones incorporadas debían aportar recursos en función de su capacidad económica, lo que permitía mantener una administración estable y financiar operaciones militares continuas. A cambio, los francos garantizaban seguridad y estabilidad política, elementos escasos en territorios afectados por disputas prolongadas. Este equilibrio generó un sistema duradero donde las regiones dependían del orden impuesto por la autoridad franca. La expansión también transformó la gestión religiosa. Los francos promovieron la creación y restauración de monasterios en zonas estratégicas, los cuales funcionaban como centros de registro, educación y administración. Estos lugares ejercían influencia directa sobre la población local, reforzando la aceptación del dominio franco. La relación entre poder político y autoridad religiosa fortaleció la legitimidad del gobierno y estabilizó territorios que anteriormente carecían de instituciones sólidas. A nivel militar, los francos ajustaron sus métodos para sostener el control a largo plazo. Unidades especializadas fueron asignadas a regiones fronterizas, donde la probabilidad de conflicto era mayor. Estas guarniciones se convertían en puntos de defensa y observación que permitían detectar movimientos enemigos y actuar de manera preventiva. El mantenimiento de estas posiciones aseguró que los territorios integrados no se vieran amenazados por incursiones externas o levantamientos locales. El avance hacia zonas donde la resistencia era más sostenida requirió una planificación detallada. Los francos emplearon información recopilada por exploradores para identificar puntos desde los cuales se podía fragmentar la defensa enemiga.
Al intervenir en estos puntos críticos, alteraban la estructura de poder local y dejaban a sus adversarios sin capacidad de coordinar una resistencia prolongada. Una vez quebrada la defensa principal, la incorporación del territorio se realizaba mediante supervisión administrativa inmediata. La expansión territorial condujo a la necesidad de adaptar la justicia y el control social. Los francos implementaron normas uniformes que se aplicaban en todas las regiones bajo su dominio, reduciendo disputas internas y facilitando la resolución de conflictos. Este sistema, más estable que los modelos anteriores, fortaleció su autoridad y creó condiciones para que la población aceptara la presencia franca como una garantía de orden. El proceso acumulativo de estas medidas consolidó un poder que transformó el occidente europeo. La combinación de fuerza militar, reorganización territorial, uso estratégico de la religión, control económico y estructuras administrativas eficientes permitió a los francos moldear un sistema que superó a sus adversarios en cohesión y capacidad de proyección. El resultado fue la creación de un dominio que no solo controlaba vastos territorios, sino que redefinía la forma en que se distribuía el poder en la región, preparando el escenario para los desarrollos políticos que marcarían las generaciones posteriores. La expansión franca consolidó un sistema de poder que alteró de forma definitiva la estructura política del occidente europeo. Mediante una combinación de control territorial, administraciones locales integradas y tácticas diseñadas para romper resistencias antes de que se consolidaran, los francos lograron transformar regiones fragmentadas en un espacio unificado bajo su autoridad. La capacidad de intervenir en zonas críticas, asegurar rutas estratégicas y establecer un orden administrativo eficiente les permitió sostener un dominio que otros pueblos no pudieron igualar en cohesión ni continuidad. Este proceso no se limitó a la conquista. La reorganización territorial, el uso de redes religiosas como instrumentos de estabilidad y la adaptación a múltiples escenarios militares crearon un modelo que perduró más allá de las campañas iniciales. La amplitud de su influencia moldeó las relaciones políticas, económicas y militares de una Europa que abandonaba la fragmentación y avanzaba hacia estructuras más centralizadas. La proyección franca no solo modificó fronteras, redefinió la forma en que el poder se distribuía y se ejercía, estableciendo las bases para transformaciones que determinarían la evolución del continente en los siglos posteriores.